¿Qué sobreentienden ustedes por los lípidos? Aceite, grasa, Ya, su clasificación más o menos. ácido graso más alcohol. Están los lípidos simples y los lípidos complejos. Exacto, ya. Teniendo la idea de prácticamente de qué son, de cómo pueden estar compuestos estos lípidos, tenemos a la diferente variabilidad de estos lípidos. Ácido graso, fosfolípidos, triglicéridos o inclusive hasta el colesterol. Y en la clasificación podemos ver a los lípidos simples, lípidos complejos. Los lípidos simples, en a los saponificables y insaponificables. En los saponificables tenemos a los lípidos simples y a los lípidos complejos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Conjunto de moléculas orgánicas, que es prácticamente la unión de ácidos grasos y glicerol, que están constituidas principalmente por átomos de carbono e hidrógeno. En menor medida puede tener oxígeno, como también fósforo, azufre y nitrógeno. Estas cadenas se las pueden tomar como cadenas hidrocarbonadas alifáticas aromáticas. Cuando hacemos referencia por cadenas alifáticas aromáticas, ¿qué sobreentienden ustedes? ¿Alguien de casualidad sabe? ¿Entiende? No, no tengo idea, auxiliar. Ya. Resumiéndolo, prácticamente si decimos cadenas hidrocarbonadas alifáticas, podemos ver que son unas estructuras lineales o abiertas, como también tenemos cadenas aromáticas, que son estructuras cíclicas o cerradas. Un ejemplo de una estructura cíclica o cerrada o un tipo de lípido aromático, tenemos al colesterol, que es una estructura que está cerrada, que es cíclica en su estructura. Eso lo van a ver más adelante. Ahora, siguiendo con lo que ustedes vieron aquí, la diferencia de los tipos de ácidos grasos que podemos ver. Tenemos a los saturados, a los monoinsaturados o poliinsaturados. O resumiéndolo como nosotros lo vemos en laboratorio, a los, a los ácidos grasos saturados e insaturados. Los saturados son los que tienen una estructura lineal que no tienen dobles enlaces en su estructura. Como pueden ver aquí, al ácido esteárico, un ejemplo de un ácido graso saturado, una estructura lineal y no presenta insaturaciones, no presenta dobles enlaces en su estructura. O un ejemplo de un ácido graso insaturado, al linoleico. Por ejemplo, aquí podemos verificar que específicamente en su composición tiene las insaturaciones o los dobles enlaces para que compongan a este ácido graso, que es el linoleico. Ahora, sobreentendiendo eso, nosotros empezamos con las pruebas generalidades. En este caso, utilizan la muestra del aceite de cocina. ¿Por qué utilizamos el aceite de cocina? Porque en su composición podemos verificar que tiene diferentes tipos de grasa en su estructura. En este caso, a los ácidos grasos de origen vegetal, podemos ver ácidos grasos insaturados. Si queríamos ver alimentos de origen animal, podemos verificar los ácidos grasos saturados. Su micrófono, por favor. Bien, seguido con esto, los lípidos con las pruebas de solubilidad son compuestos hidrófobos. ¿Qué quiere decir esto? Son insolubles en agua. ¿Por qué será? Debido a la estructura molecular del agua, ya que los lípidos son cadenas largas de hidrocarburos no polares, mientras que son solubles en algunos compuestos orgánicos porque son moléculas polares. Y si decimos que son polares, tienen la apatía, o prácticamente la afinidad por mezclarse con estos tipos de compuestos orgánicos. O sea, son ésteres de ácidos grasos. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula, un tipo de ácido, una molécula antipática, que tiene una parte polar y una parte apolar. Si decimos polar, nos referimos a la parte hidrofílica, la que tiene afinidad al agua. Una parte apolar a la parte hidrofóbica, que repele al agua. ¿Qué es lo que ustedes utilizaron aquí? Utilizaron diferentes tipos de reactivos con la misma muestra que es el aceite. Por ejemplo, utilizaron el agua, la acetona, el hidróxido de sodio, éter, bicarbonato, inclusive el cloroformo. ¿Qué es lo que hicieron? Por ejemplo, aquí pueden ver el procedimiento.
En uno tenemos el ejemplo con el agua y en el otro tenemos con otro, con un compuesto orgánico como la acetona. Le agregaron la muestra, le agregaron un reactivo, lo mezclaron y llegaron a observar. Con la muestra del agua, si decimos que son insolubles en agua, debido a que repelen esas partículas de agua, vemos que la separación en dos fases. La fase lipídica en la parte de arriba y la fase de agua o líquida en la parte de abajo. Y si vemos la afinidad que tienen de homogeneizar la solución, podemos ver, por ejemplo, acá, cómo el aceite o el solvente con el solvente se mezclaron. El aceite con acetona, por ejemplo, una solución homogénea. Y eso es lo que ustedes verificaron con los reactivos anteriores, para ver con cuál tiene la afinidad con el agua y con cuál no. Y prácticamente ustedes pueden observar que solamente tienen afinidad con los que son compuestos orgánicos, nada más. Seguido con eso, vamos a ver las pruebas de las tinciones que nosotros podemos presentar como pruebas cualitativas. Como una prueba general para la identificación de estos lípidos o grasas, utilizamos el Sudan 3. Ahora, el Sudan 3 es un reactivo para verificar lípidos o grasas. Se debe a que el compuesto es de baja polaridad. Son más solubles en los lípidos que en el solvente utilizado para su disolución. ¿Qué quiere decir eso? Prácticamente el Sudan 3 está compuesto en su disolución, un alcohol. Al tener esa composición en el Sudan 3 es lo que le da la particularidad de poder mezclarse o solubilizarse con los lípidos, gracias al reactivo que presenta el Sudan 3, que prácticamente tiene esa particularidad o afinidad. Por eso es que ustedes pueden verificar el cambio de color como rojo naranjado en su tubo de ensayo. Y si ven la aparición del color, verifiquen específicamente que es una reacción positiva. ¿Cómo se da eso? Se da debido a las interacciones intermoleculares de tipo puente de hidrógeno que pueden llegar a tener estos ácidos grasos y da la reacción como positiva del color que ustedes están viendo en pantalla. Seguido a eso, como otra prueba de tinción, tenemos a la reacción de la tinta china. Aquí, ¿qué es lo que nosotros observamos? La aparición de la micela. ¿Cómo se da esto? La tinta china roja, entre sus componentes podemos encontrar al agua. Por esa razón es que nosotros al mezclarlo y dejarlo reposar, se va a dividir en dos fases y se encuentra la formación de las burbujas o las denominadas micelas, como pueden ver en pantalla. ¿Qué son las micelas? Estas son estructuras coloidales que se forman cuando ciertos tipos de moléculas llamadas surfactantes o tensioactivos se disuelven en un solvente adecuado, como el agua. Tienen esa particularidad de repelerse. Las micelas se componen de moléculas de surfactantes dispuestas en una estructura esférica o cilíndrica. ¿Qué es lo que ocurre? Las cabezas hidrofílicas, las que son prácticamente afines al agua, están en la parte exterior y las colas hidrofóbicas son las que repelen al agua y se encuentran en el interior. Y al tener en su composición en esta reacción, en esta prueba, el agua, entonces podemos ver que no nos va a dar una solución homogénea, por el tanto, van a ver la particularidad de que se formen estas micelas, como lo ven en la pantalla. Y eso es lo que ustedes debieron observar y creo que todos los grupos lo observaron. Solamente que aquí vemos la aparición de las micelas. Y eso es lo que ustedes vieron en la prueba de las tinciones. Ahora, siguiendo a las propiedades, como propiedades físicas, ahí terminaríamos. Ahora, como propiedades químicas de que pueden tener esta, este tipo de, por ejemplo, de ácido graso, podemos ver a la saponificación. Y eso lo vemos a la diferencia de las estructuras que tienen esto. Nos basamos en sus características estructurales, por así decirlo. Ahora, ¿qué es la saponificación? La saponificación es una reacción química que produce la formación de jabones, o mejor dicho, las sales sódicas. La principal causa es la que da la disociación de las grasas en un medio alcalino. Utilizamos el hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Va a descomponer al ácido graso separando el glicerol de los ácidos y ácido graso. ¿Cómo se da esto? Esto se da que estos compuestos tienen la particular de ser antimpáticos, la parte polar y la parte apolar, los que son prácticamente
afines al agua y los que repelen al agua, asociado a un álcali constituyendo la sal disódica o la formación de los jabones de los ácidos grasos. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Prácticamente tenemos, por ejemplo, acá una molécula de grasa, le agregamos el hidróxido de sodio, lo mezclamos y lo llevamos a baño María durante cierto determinado tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? El hidróxido de sodio va a hidrolizar prácticamente a este ácido graso, a descomponerlo, y con el baño María va a ayudar como un catalizador en la reacción. ¿Para qué? Para que separemos el ácido graso del alcohol, donde lo verifican, por ejemplo, hay la muestra que se divide en tres fases: la fase del aceite, la formación de la sal sódica, está la del compuesto líquido, que es el agua con el alcohol, como ustedes lo verificaron en su tubo de ensayo. La segunda fase es donde podemos encontrar la formación de la sal sódica, como lo ven en la imagen. Y en la última fase vemos a donde se formó lo que es el alcohol glicerol mediante la unión de la molécula de agua, se forma lo que es glicerina. Y eso es lo que ustedes debieron ver aquí. Así que, ¿qué es esa saponificación? La formación de las sales sódicas mediante una reacción química en medio alcalino. ¿Para qué? Para obtener como producto la separación del glicerol y los ácidos grasos. Eso sería. Siguiendo con la última parte de los lípidos y generalidades, tenemos a la insaturación de los ácidos grasos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Prácticamente decimos que empleamos a la muestra como la que nosotros utilizamos al aceite. Como les he dicho anteriormente, se utiliza la muestra de aceite. ¿Por qué? Porque es de origen vegetal. Mayormente encontramos en los alimentos de origen vegetal a las grasas insaturadas, a las que presentan dobles enlaces en su estructura. Si decimos insaturación, nos referimos a los dobles enlaces que presentan en su estructura. Es lo mismo. ¿Cómo se da esto? Los ácidos grasos insaturados en forma libre combinada como ésteres en grasas y aceite reaccionan con los halógenos, estos adicionándose a los dobles enlaces de su estructura. O sea, estos halógenos los podemos ver, por ejemplo, mediante algunos tipos de reactivos. Y tenemos a un tipo de reactivos, como por ejemplo al bromo o inclusive al yodo. Entonces, ¿qué reactivo nosotros empleamos para ver la insaturación de los ácidos grasos? Al Lugol. ¿Por qué? Porque el Lugol en su composición está el yodo molecular en medio de yoduro de potasio. Este yodo es el que nos da la particularidad de ver a esta formación de halógeno. ¿Qué es lo que causa? La reacción de halogenación causa la decoloración de la solución del halógeno. Quiere decir, el grado de saturación lo vemos al número de dobles enlaces de estos ácidos grasos. O sea, vamos a ver que mientras más insaturada sea la muestra, se va a presentar mayor color. O sea, ¿cómo? Si decimos insaturada, nos referimos a los dobles enlaces. Y en caso de que la muestra sea saturada, la muestra no presentará color o inclusive el color será leve, como lo pueden ver en pantalla. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí en laboratorio? Prácticamente pueden hacerlo con tres diferentes tubos de ensayo y tres diferentes muestras. Los tres tipos de aceite de origen vegetal, solo que en uno utilizamos aceite de cocina, en el otro aceite de maíz y en el otro el aceite de oliva. ¿Qué es lo que ustedes van a verificar? El grado de saturación mediante el color que ustedes van a observar. Hay aceites de origen vegetal los tres, pero hay aceites que son más insaturados unos que los otros. Lo que ustedes observaron es que el aceite de oliva es el más insaturado, a diferencia del aceite de maíz, y el que está menos insaturado es el aceite de cocina. Y eso lo ven por el color. Prácticamente medimos el grado de saturación mediante el reactivo del Lugol. En otras palabras, para las propiedades químicas expresadas en los lípidos, ¿con qué reactivo utilizamos el grado de saturación o el grado de insaturación de los ácidos grasos? Utilizamos el reactivo del Lugol. No se vayan a confundir porque específicamente también el Lugol lo utilizamos para los hidratos de carbono.
pero para los hidratos de carbono lo utilizamos para la identificación de los polisacáridos. El Lugol en la parte de los lípidos lo utilizamos para ver la insaturación de los ácidos grasos. Esa es la diferencia. Y prácticamente ahí sería lo de insaturación de ácidos grasos. Antes que siga con lo otro, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O continúo? Continúa. Ok. Entonces, podemos ver la primera parte de lo que son los fosfolípidos y su obtención e identificación. Pero ustedes solamente avanzaron y su examen va a ser hasta la parte de la obtención. ¿Qué es lo que ustedes verifican? Vamos por las generalidades de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son otro tipo de lípidos saponificables, que están prácticamente que están compuestos por una molécula de alcohol, que este alcohol puede ser el glicerol o la esfingosina, que se le unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Este se une mediante enlace fosfodiéster y podemos verlo que se dividen en diferentes tipos de fosfolípidos. Por ejemplo, tenemos a los fosfoglicerídeos, que son los de cadena corta, a los esfingolípidos de cadena larga. Y a los más abundantes tenemos a la fosfatidiletanolamina, al fosfatídico, a la fosfatidilcolina y a la fosfatidilserina. Ahora, ¿por qué nosotros utilizamos como muestra a la yema de huevo? Utilizamos a la yema de huevo porque encontramos en su composición diferentes tipos de moléculas o de biomoléculas. Por ejemplo, también tenemos diferentes tipos de componentes como el potasio, el fósforo, el hierro, el calcio. Tenemos colesterol, triglicéridos, ácidos grasos, hasta proteínas, inclusive vitaminas. Pero la yema, eso va englobado a los componentes que engloban a todo el huevo. Ahora, la yema de huevo es más rica prácticamente en lípidos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a emplear? ¿De por qué lo utilizamos? Para obtener la lecitina. Esta lecitina es también llamada fosfatidilcolina. Esta prácticamente tiene una acción que puede ser para eliminar depósitos de grasa localizadas del cuerpo, logrando un aspecto armonioso y en muy poco tiempo. Esta lecitina lo utiliza en el campo de la medicina estética y en diferentes tipos también alimentación adecuada o actividad física regular. ¿Cómo lo ven acá? La estructura de los fosfolípidos, por ejemplo, ven acá que tienen un alcohol como la colina, que es parte de su grupo de la cabeza polar, lo que tienen afines al agua, por así decirlo, a su grupo fosfato, a su alcohol glicerol, e inclusive a la cadena de ácidos grasos para que conformen a un tipo de fosfolípido. Y ahora, a la estructura de la lecitina podemos verlo aquí, directamente. Lo mismo, el grupo fosfato, y su pequeña cadena de ácido graso con su alcohol, que es la colina, obviamente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos la obtención de este fosfolípido, lecitina o fosfatidilcolina. En el fundamento nosotros empleamos métodos químicos porque usamos reactivos para su obtención. Ahora, ¿qué es lo que ustedes aquí verifican? Utilizamos la acetona. La acetona la utilizamos para eliminar la coloración amarillenta que presenta la yema de huevo, los carotenoides o la xantófila, para que eso no tenga una interferencia en la práctica. Ahora, le agregamos la muestra de la acetona para tratar de eliminar el color, como pueden ver acá. Lo llevamos a filtrar, como pueden ver aquí, y podemos ir agregándole también nuevamente acetona hasta que nosotros en nuestro papel filtro, de la parte de donde estamos filtrando, pierda la tonalidad amarillenta, pierda el color. Cuando ustedes verifiquen que en el residuo se está tornando la parte ya media blanquecina, entonces ahí proceden a echarle el cloroformo, a agregarle, perdón, el cloroformo. El activo de cloroformo actúa utilizando para asentar a los fosfolípidos en el papel filtro
y eliminar toda impureza que esté sobrando mediante la filtración. Y eso, ustedes prácticamente la muestra de lecitina en el papel filtro, la abren y la dejan secar a temperatura ambiente. ¿Y cómo ustedes lo observan cuando ya su residuo ya esté seco? Como está acá en el tubo de ensayo. Es una pequeña porción de que ustedes están viendo que esta prácticamente es la parte de fosfolípido que presenta la lecitina. Dejan secar el residuo en su papel filtro y eso nuevamente lo van a utilizar para hacer su posterior identificación. Pero eso ya ustedes creo que lo avanzaron en todos los laboratorios, pero no lo tocamos, porque solamente la práctica es hasta la obtención. Y ahí prácticamente sería todo lo que engloba a su examen de laboratorio. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Auxiliar, ¿qué son los enlaces fosfodiéster? Enlace fosfodiéster podemos tomarlo en cuenta a la particularidad que tiene, por ejemplo, de que se puedan unir esto, por así decirlo, esto, estos fosfolípidos. Es un nombre que se le da para que se unan esos enlaces. No sé, no, para no reírnos redundante, vamos a tomar el ejemplo, por ejemplo, de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono también se llaman carbohidratos, hidratos de carbono, glúcidos o azúcares. Ahora, tomamos el ejemplo de los hidratos de carbono porque para que se unan un hidrato de carbono con otro se denomina un tipo de enlace, el enlace glucosídico. Ahora, también llamados glúcidos, estos hidratos de carbono se unen mediante enlaces glucosídicos. En el caso de los fosfolípidos, se unen por enlace fosfodiéster. ¿Por qué? El fosfo de los fosfolípidos y el enlace de tipo éster lo podemos ver que tienen la particularidad de ser ésteres de ácidos grasos, porque se le puede unir un compuesto, ya sea orgánico, a su estructura. En este caso es el alcohol, puede ser el glicerol o la colina. A eso se refiere el enlace fosfodiéster. No sé si me di a entender, disculpa. ¿Qué es? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque ya englobamos todo lo de paso de examen. La guía se va a presentar mañana, ¿o sí? Exactamente, para los alumnos de la doctora Nidia, el grupo B1, B2, B3 y el grupo C1, C2, C3, presentan todo su guía hasta la parte de la obtención de los fosfolípidos, hasta esta parte nomás, el día de mañana. Así que llevan su guía lista y hecha para que ustedes entreguen al momento de que, antes de ingresar, antes de que empiece el examen. Los alumnos de la doctora Yandira, sus auxiliares le van a decir en otra diferente fecha. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe. No, Disculpe, Auxi, ¿con qué podemos identificar el colesterol? El colesterol tenemos dos tipos de pruebas. Puede ser una a nivel químico, que es el reactivo de Lieberman-Boucher, o un medio enzimático, que es el reactivo de Trinder. Pero eso ya ustedes, si no me equivoco, ya lo vieron en la parte de laboratorio, pero eso no engloba su examen, así que mejor no se los hablo para no acomplejarlos más. Eso lo van a tocar en su segundo parcial y nuevamente el auxiliar encargado les va a dar una pequeña auxiliatura englobando a lo que van a ver efectivamente de su examen. Auxiliar, ¿usted no tendría algún modelo de examen para que vayamos practicando? Modelo de examen no tengo, la diputada. Lo único que puedo ayudarle es esta diapositiva que le acabo de mostrar, la voy a mandar a todos los grupos para que las puedan utilizar leyendo y estudiando. Eso, en eso lo puedo facilitar. sí, por favor, Auxi. No, no se Auxi, preocupe, la voy a mandar. ¿Sí? todo lo que avanzamos hoy va a entrar mañana en el examen, ¿verdad? Exactamente. Van a ¿Qué tener dos pregunta? exámenes, teoría, laboratorio. ¿Alguna otra pregunta?
No, sí. Entonces, eso sería. Gracias. 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 Ahí Si no se puede mandar